Hola a todas y a todos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Puntolana. Desde que aprendí la técnica de mosaic crochet y vi una manta parecida a esta en Pinterest, tuve claro que el próximo proyecto que quería diseñar para Puntolana era una manta como esta, con un centro claro y un punto sencillo y los bordes en mosaic crochet. La dificultad para mí era afrontar las esquinas, pues aprendí a hacer este punto en recto y no sabía cómo llegar a hacer el patrón en las esquinas. Pero como podéis ver, y gracias a la parte informática de Puntolana, conseguí hacer el patrón y en estos vídeos quiero enseñaros el paso a paso, cómo hacemos la muestra de cada uno de los puntos, tanto del central como del borde, cómo tomar las medidas y cómo calcular cuántos puntos necesitáis para tejer vuestra manta. En este primer vídeo os voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar si queréis tejer esta manta conmigo. Os voy a explicar los cálculos que he realizado para, a través de las muestras, saber cuántos puntos va a necesitar mi manta final. Y también os voy a enseñar cómo tejemos la muestra para el punto central, que es un punto muy sencillito. Vamos a estar tejiendo siempre un punto bajo y un punto alto, y en la vuelta siguiente vamos a tejer un punto bajo sobre los puntos altos y un punto alto sobre los puntos bajos. Vamos allá. Siguiendo las indicaciones del patrón para realizar la muestra, podéis usar los materiales que más os guste. Si queréis elegir los mismos que yo, usaremos el hilo Paris de la marca Drops en los colores 16 blanco y 28 azul marino. Usaremos una aguja de ganchillo de 5.5 milímetros, marcadores de puntos, aguja lanera, cinta métrica y unas tijeras. Aquí os enseño una pequeña muestra de cómo queda nuestra manta final. No es la manta completa porque era imposible que entrase bien en la pantalla, pero ese es el gráfico de cómo se va a ver en grande. Y aquí tenéis las instrucciones escritas de lo que hice para calcular cuántos puntos necesitaba hacer con mi manta. Como veis aquí al principio, os indico que el hilo es Paris de Drops, como os acabo de comentar, y la aguja es de 5.5 milímetros. La muestra central hacemos un cuadrado mínimo de 10 por 10 centímetros, pero yo recomiendo que lo hagáis un poquito más grande. Por ejemplo, podemos hacer un cuadrado de 20 puntos y 20 vueltas. Y luego lo que hacemos es, dentro de este cuadrado, medir en 10 centímetros cuántas vueltas nos caben y cuántos puntos hemos hecho. Más adelante os enseño cómo ha ido mi muestra. Y en los bordes, para el dibujo griego, sé que mi muestra tiene un múltiplo de 12 puntos más 5 para hacer cuadrar los bordes, y el dibujo de las S es un múltiplo de 3 más 2. Aquí os enseño de cerca la muestra que hice para el borde, aunque esta es un poquito diferente de la final, pero en la imagen apenas se aprecia y en próximos vídeos ya os enseñaré cómo la he hecho. Y sé, midiendo mi muestra de borde, que el ancho del borde de la manta es de 23 centímetros. Sabiendo esto, yo quiero una manta con medidas finales de 100 centímetros por 200 centímetros, porque es para poner en el fondo de la cama. Vosotras podéis hacer la manta, sabiendo las instrucciones, de la medida que más os guste. Entonces, en mi caso, sé que el cuadrado central, que es lo primero que vamos a tejer, es en mi caso de 54 por 154, porque le he restado 23 centímetros a cada borde. Y así es como terminé calculando, sabiendo el múltiplo que necesito para el borde y las medidas del centro, que mi patrón central son 185 puntos durante 65 vueltas. El patrón central, que es el que os muestro en esta pequeña muestra de aquí, aunque en este caso es de otro hilo, nos sirve para ver cómo se ve el punto. Y aquí sí que os enseño la manta que voy haciendo, que ya va muy avanzada. Y a continuación os enseño, cuando tengamos nuestra pequeña muestra, cómo hacemos para calcular los puntos y las vueltas que nos entran dentro de 10 centímetros. Es súper sencillo, estiramos bien la muestra, ponemos nuestra cinta métrica y contamos en los 10 centímetros cuántos puntos hay y en el otro sentido cuántas vueltas hay. Y ya por último vamos a ver una pequeña muestra de cómo hacemos el cuadrado central. Os recomiendo que hagáis, como os decía al principio, una muestra más grande que la que voy a hacer yo para enseñaros, de por lo menos 20 puntos. Aquí lo que estoy haciendo es un anillo mágico para sostener la primera cadeneta, y en mi caso voy a hacer una muestra de 5, por ejemplo, porque me sirve para enseñaros el punto. Siempre en base a los múltiplos del borde van a ser impares las cadenetas que vamos a hacer al inicio de la vuelta. En este caso he hecho 5 cadenetas, voy a hacer una más de subida
Empiezo en las vueltas impares con un punto bajo. Y como ya habíamos dicho, este patrón alterna un punto bajo, un punto alto y así hasta llegar al final de la vuelta, que terminaremos cuando empezamos con puntos bajos, también en puntos bajos porque son impares, y al revés, cuando empezamos con puntos altos terminaremos también con puntos altos. Si os resulta de más ayuda, os recomiendo que vayáis marcando el final y el principio de cada vuelta con vuestro marcador de puntos. Como este punto va alternando, al haber terminado esta muestra en punto bajo, la siguiente será en punto alto, con lo cual para esta vez son 2 cadenetas de subida para coger la altura para el punto alto, giramos la labor, empezamos haciendo nuestro punto alto y continuamos alternando como siempre, punto bajo encima de los puntos altos de la vuelta anterior y punto alto encima de los puntos bajos de la vuelta anterior. Aquí estamos llegando al final de la vuelta, hacemos el último punto alto de esta vuelta y como la siguiente empezará en punto bajo, la cadeneta de nuevo de subida es solo de una y así haremos nuestra muestra hasta obtener las 20 vueltas para hacer el cálculo posterior de los 10 centímetros que os contaba. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta la idea de esta manta? Contadme en los comentarios, porfa, si os unís para hacerla y en los próximos tutoriales os iré explicando los siguientes pasos. Un saludo.